es neutralizar la acidez de la urea. Despierta. Segundo, ese es el líquido, se llama preseminal, que durante la fase de excitación sexual del hombre lubrica el pene. ¿Para qué? Para que cuando el hombre penetre la vulva de la mujer, el pene no esté seco, por así decirlo, y no vaya a sufrir lesiones. ¿Sí? Segunda función. Tercera, ahora sí, terminar de formar el semen. ¿Sí? ¿Listos? Bueno. Y finalmente tenemos el pene. El pene es el órgano copulador del hombre. ¿Sí? Está formado por 3 elementos, que son la raíz, el cuerpo y el glande. Lo que les dieron a ustedes en el break. Algo el oro. Dale, Señor, el descanso. Bueno, entonces tiene 3 partes ese pene: la raíz, el cuerpo y el glande. ¿Sí? Ok. La raíz es intrapélvica y es retropúbica. ¿Sí? O sea, la raíz no la podemos ver porque está detrás del pubis, al interior de la pelvis. Esa raíz del pene, hoy también hace un ratito lo nombraba, está formado por 2 músculos: el músculo isquiocavernoso y el músculo pulpoesponjoso. ¿Sí? Vendría siendo esta parte de acá, la raíz. Luego, esta raíz se hace exterior, ¿sí? Y me forma lo que es el cuerpo y el glande del pene. El cuerpo es la parte más grande de los 3 segmentos del pene, ¿sí? Es la porción pendulante del pene, ¿correcto? Cuando el pene pues está flácido, ¿verdad? Entonces, aquí por detrás, por dentro, estaría la raíz. Esto es el cuerpo y esto es el glande. El glande en el pene del hombre está, desde nacimiento, está recubierto por una capa cutánea que recibe el nombre de prepucio. Prepucio, ¿verdad? Ese prepucio tiene un orificio, obviamente, y ese prepucio, pues además de piel, está formado por fibras elásticas. En cada uno de nosotros los hombres la cantidad de fibras elásticas varía. Entonces hay algunos niños que tienen muchas fibras elásticas. Entonces cuando nace, siempre se le dice a la mamita que cuando esté bañando al niño le esté bajando el prepucio para activar, por así decirlo, las fibras elásticas, irlas activando y vaya bajando el prepucio. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede el glande completamente descubierto por cuestiones de aseo. ¿Sí? En algunos niños la cantidad de fibras elásticas es baja, es poquita. Entonces, por más de que la mamita le haga la terapia de bajar el prepucio cada vez que lo esté bañando, el prepucio no desciende lo suficiente para dejar al descubierto el glande, y es en esos niños que hay que hacerle la circuncisión. ¿Por qué? Porque cuando el niño orina, como no baja el prepucio, parte de la orina se puede ir entre el prepucio y el glande. Se va metiendo por ahí y se empieza a acumular acá. Se empieza a acumular acá. Y aquí nosotros tenemos unas glándulas que van a hacer que se fermente, por así decirlo, ese líquido, esa orina, y forman una masilla fétida que se llama esmegma. Profe, la patología de eso es la balanitis. Cuando se inflama. Esmegma. Y huele feo, eso como una masita amarillenta, blanco amarillenta, y huele feo. ¿Y eso por qué huele feo? Porque está sobreinfectado con bacterias. Y esas bacterias se pueden meter por el meato urinario y generarle en el niño infecciones urinarias. Entonces, a pesar de que la mamita le intente bajar el prepucio y el prepucio no se retrae, es cuando hay que hacerles la circuncisión, ¿no? ¿Cómo? Cuando les hacen circuncisión, ¿quedan así? Sí, claro. ¿Siempre? Sí, siempre. El glande tiene entonces esta dilatación que se llama la corona del glande, y por debajo, si lo vemos de lado, vendría el glande,
y el cuerpo. Entonces, esto sería la corona y esto se llama surco balano prepucial. Surco balano prepucial. Ahí es donde se depositaría la orina y ahí sería donde aparecería el esmegma, ¿sí? En la parte anterior superior del glande está un orificio que es el que se llama meato urinario. Ahí termina la uretra masculina, ¿sí? Bueno, al hacer un corte transversal del cuerpo del pene, el pene tiene dos cuerpos, está formado por dos cuerpos. Unos superiores que se van a llamar los cuerpos cavernosos y otro inferior que se llama el cuerpo esponjoso. Por el cuerpo esponjoso, por toda la mitad del cuerpo esponjoso pasa la uretra peneana. Por eso les decía yo hace un ratico que la uretra peneana también se puede llamar uretra esponjosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque está pasando por el cuerpo esponjoso. Y por encima del cuerpo esponjoso están los dos cuerpos cavernosos. Los dos cuerpos cavernosos están relacionados con la fase de erección del pene durante la fase de excitación del hombre. Entonces, estos cuerpos cavernosos, tanto por fuera como por dentro, tienen unas venitas muy pequeñas que se llaman unas arterias muy pequeñas que se llaman las arterias helicinas. Y esas arterias helicinas se llenan de sangre durante la erección del pene, durante la fase de excitación del hombre, y llenan el cuerpo cavernoso de sangre, y por eso se produce la erección del pene, ¿sí? Aquí tenemos en un pene real los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Aquí estaría la uretra esponjosa o peneana. Aquí está la vena dorsal superficial del pene y aquí estarían las dos arterias dorsales superficiales del pene. Esos vasos venosos y arteriales se llenan de sangre se llenan de mucha sangre durante la fase de excitación del hombre, y se ve, porque son muy superficiales. Entonces, cuando el pene está erecto, se ve la arteria dorsal, se ve ahí dilatada. Bueno, ya sabemos quién forma la raíz del pene: el músculo isquiocavernoso, el músculo bulbo esponjoso, ¿sí? Esta es la raíz del pene. Acá tenemos la raíz del pene, ¿sí? Este sería el cuerpo esponjoso y estos de acá serían los cuerpos cavernosos, ¿sí? Bueno, acá tenemos el glande. Eso sería el surco balano, la corona del glande, y por debajo estaría el surco balano prepucial. Y acá está el meato urinario. Esto es el frenillo, que el frenillo es un repliegue de mucosa que une o pega el prepucio al glande, ¿sí? Y este es el meato urinario. Eso cuando no tiene tanta elasticidad. ¿Cómo? Cuando no tiene tanta elasticidad que se rasgue. Se puede rasgar, sí, durante la penetración se puede rasgar y generar laceraciones, y pues obviamente esto acarrea que el paciente durante la penetración tenga dolor, ¿sí? Bueno, acá tenemos el prepucio, un prepucio que se logró retraer completamente y dejó al descubierto en lo que es la cabeza o el glande, y otro prepucio que no se retrae, ¿sí? Porque tiene muy poca cantidad de fibras elásticas. Entonces este paciente termina en circuncisión. ¿Por qué? Por el riesgo que hay de que genere infecciones urinarias. Bueno, tenemos la arteria dorsal del pene, que es rama de la arteria pudenda, que la veíamos ahorita y lo recordábamos ahorita: espacio perineal superficial, esa arteria pudenda que da ramas para el escroto, da ramas también esa pudenda para el testículo, da ramas también para el pene, ¿sí? Tenemos la arteria profunda del pene, que esa arteria profunda del pene pues va, ¿sí?, por entre los cuerpos cavernosos, y antes de entrar al cuerpo del pene y meterse en los cuerpos cavernosos, me da esas ramificaciones que se llaman las arterias helicinas. Esas arterias helicinas, ellas están pegaditas así, cuando el pene está flácido.
Durante la fase de excitación sexual del hombre, entonces aquí viene un nervio que se llama el nervio dorsal del pene, que es rama del nervio pudendo, ¿sí? Y estimula esas arterias, entonces las arterias se abren y les empieza a entrar más sangre de lo normal. Entonces, en esa medida que les está entrando más sangre de lo normal, van creciendo las arterias y empiezan ¿a qué? A separarse. Y en la medida que se van separando, el pene se va erectando, ¿sí? O sea que la estructura, las dos estructuras responsables de la erección del pene son las arterias sericinas y los cuerpos cavernosos, ¿sí? Bueno, tenemos la arteria del bulbo del pene, que esta también es rama de la pudenda interna, que va a estar solamente, es una rama pequeña que llega solamente a la raíz del pene, ¿sí? A la raíz del pene, allá donde comienza el pene. Aquí tenemos la vena dorsal superficial y profunda y las arterias dorsales, superficial y las profundas, ¿sí? Estas son las arterias sericinas, ¿verdad? Cuando el pene está erecto se ponen así, se separan así y se ponen más gruesas, se llenan más de sangre y se van dilatando. Y cuando ya pasa la fase de excitación, se empieza a salir esa sangre. Entonces, lo primero es que las arterias empiezan a ¿qué? A reducir de calibre y se empiezan a juntar. Y vuelven a quedar pegaditas y el pene pues entra en flacidez, queda una mínima cantidad de sangre dentro de las arterias. Muy bien. Las venas son igual, ¿sí? Está la vena dorsal superficial del pene, que va a terminar drenando en la vena pudenda interna. Está la vena profunda del pene, que también termina en la vena pudenda, y está la vena del bulbo, o de la raíz del pene, que también termina en la vena pudenda interna. Bueno. Y están los nervios, igual que en el escroto. El pene también es una zona bastante inervada, lo mismo que el escroto. Quizás el nervio más importante es el nervio dorsal del pene, que es el que me lleva al estímulo, ¿sí? Para que se inicie el proceso de erección del pene, ¿sí? Ese nervio dorsal es rama del nervio pudendo. ¿Qué otros nervios tenemos? El nervio inguinal, que ya lo vimos ahorita en el escroto, que ese nervio inguinal se origina del nervio raquídeo L1. Y están los nervios cavernosos, ¿sí? Que son nervios que derivan del nervio pudendo y que van a acompañar las arterias sericinas. Son esos nerviositos que yo les dije que llegaban a las arterias sericinas, las estimulan para que se dilaten y se empiece a llenar más de sangre y se vayan separando para formarme lo que es ¿qué? La erección del pene. Acá tenemos entonces las arterias. Esta es la arteria pudenda interna, dándome, mire, ramas para el escroto, me da ramas para la raíz y me da ramas para lo que es la arteria dorsal superficial, y por debajo iría la dorsal profunda, que van a ir hacia el pene y hacia el glande. Y de igual manera sería la parte del drenaje venoso. La división de la uretra, que ya la vimos, uretra en el hombre, ¿no? Estamos en el aparato reproductor masculino. Uretra prostática, la primera porción, ¿sí? La uretra prostática, la primera porción, luego viene la uretra membranosa y finalmente la uretra peneana. La más larga de las tres porciones es la uretra peneana o esponjosa. La más cortita, la más pequeñita, la uretra membranosa, que está entre la uretra prostática y la uretra peneana. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Bueno, entonces chicos, para el jueves, vascular, parcial de vascular. Y para el viernes, el resto de los temas. Recuerden que